Además, el modelo económico actual incorpora la economía plural. También, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero deberíamos meditar un poco más en qué implica este modelo de economía plural. Y para decirlo en dos palabras, lo que está haciendo es incorporar nuevos actores económicos que siempre estaban. Lo que pasa es que no estaban reconocidos. Lo que pasa es que no estaban, si quieren, sacados a la luz. Entonces, junto con el empresariado, la economía plural en Bolivia, el modelo de economía plural, incorpora también al Estado en su nuevo rol, en un rol mucho más activo, en un rol mucho más dinamizador de la economía, ¿sí? Entonces, antes, en la visión de la economía neoliberal, se decía que el Estado solamente debería normar, regular y apoyar con infraestructura. Ahora el Estado tiene un rol mucho más activo y es posible que el Estado pueda inclusive ingresar en el terreno privado, invertir, hacer hoteles, hacer algún tipo de transporte, etc. ¿Sí? Pero además de este nuevo actor, este nuevo rol del Estado, se reconoce también otros dos actores que son las economías de las cooperativas, ¿sí? Y de las comunidades locales. Y por tanto, ya hay una serie de otros actores que deben ser tomados en cuenta. Y entonces, yo hago mención a esto porque en este marco tenemos que movernos, en esta línea tenemos que movernos en el país. Por último, mencionar también en esta parte de conceptos los otros dos aspectos. El concepto de la ley de la madre tierra, que es un concepto que también invierte las visiones. Invierte el tema de decir, bueno, la naturaleza está al servicio del hombre y vamos a explotarla hasta donde podamos. Y en este caso más bien se habla de que la naturaleza debería estar al igual o el ser humano está dentro de lo que es el concepto de la naturaleza. Y este es también un cambio de enfoque muy importante en la medida que estamos hablando de sostenibilidad o de planificación del desarrollo. Y el tema del turismo comunitario ya es un tema absolutamente sectorial, que lo que hace es destacar que todo desarrollo en el país debería privilegiar que las comunidades locales se incorporen inmediatamente en la gestión y en los beneficios del turismo, ¿sí? Este es el marco en el que debemos movernos para la planificación. Esta es, como decía hace un momento, la teoría y los conceptos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Por tiempo, por espacio, no he podido, no he querido introducir todos los planes, proyectos, iniciativas que hay en el país, ¿sí? Lo que veíamos antes era la teoría, cómo se hace la planificación, cuál es el objeto. En el país deben haber, en los últimos 10 años, más de 500 planes, proyectos de desarrollo para el país, para distintos sectores, para distintas regiones. Un último estudio hecho por la CAF en la región de Uyuni, solamente para la región de Uyuni, ha hecho un inventario de más de 110 planes y proyectos de desarrollo turístico en los últimos 10 años, más de 110, ¿sí? Y ahí hay un pequeño listado de planes que tenemos actualmente, que no son antiguos. El primero, el que se ha hecho por acá, se ha entregado el año pasado, a finales del año pasado, ¿sí? Es un plan actual, y ha costado más allá del €1.000.000, ¿sí? Y tenemos una propuesta. Se ha hecho un plan de desarrollo del lago Titicaca, dividiéndolo en 4 sectores, este, oeste, norte, sur. También ha concluido en una serie de propuestas, en una serie de proyectos, ¿sí? Hay proyectos TESA, que se llaman, aunque esta es una absoluta contradicción, ¿sí? De un plan de desarrollo sostenible que financiado por el BID para la Amazonía norte de Bolivia, para el Pantanal, para el trópico de Cochabamba, para el Chaco boliviano, que se están recién entregando, están terminándose de hacer, ¿sí? Y así, como digo, plan del eje Sucre Potosí, y etcétera. No quiero cansarlos, pero planes y proyectos tenemos muchísimos, ¿sí? Hechos por consultores internacionales, por consultores nacionales, por el sector público nacional, por los municipios, etcétera, de diferentes sectores. Pero, ¿qué ocurre? Si uno revisa cuáles de ellos se están ejecutando, cuáles de ellos se están aplicando en el país, encontramos que la mayoría
se han quedado en algún gavetero, se han quedado ahí en la formulación, o inclusive son desconocidos para los actores, para los responsables de la política pública, ¿sí? ¿Cuáles son algunas causas? Primero, que en la formulación han trabajado muchos consultores que no han tenido un contacto directo con la realidad, ¿sí? Y aquí lo que empezamos a ver es justamente esto que al principio decía, de ir cuestionando, reflexionándonos a nosotros mismos sobre los errores que se han cometido, que hemos cometido, ¿sí? Y lo que deberíamos corregir a futuro. Entonces, por una parte decía, planes hechos por técnicos extranjeros que tienen muchísima capacidad seguramente, pero que no conocen directamente la realidad del país. Y por tanto necesitamos profesionales que tengan mucho conocimiento, pero que también tengan conocimiento de la realidad. Y creo que aquí estamos en el ámbito justamente de ese ámbito profesional para mejorar. Un elemento, los planes no incluyen mecanismos reales para la ejecución, ¿sí? Entonces, claro que sí, la mayoría de los planes no ha sido capaz de mostrarnos el camino para realmente ejecutarlos. Son propuestas en el marco de la sostenibilidad, en el marco del respeto a la cultura, a la naturaleza, etcétera, pero que nos ha faltado esa ligación entre la propuesta y la ejecución, ¿sí? Que es de la teoría a la acción, como siempre decimos. En la aplicación también ha ocurrido que no se han ejecutado porque no coincidían con las políticas sectoriales, había desconocimiento de las autoridades o teníamos unas contrapartes técnicas muy débiles y no hemos creado capacidades locales, ¿sí? Si bien se hacen planes participativos, una cosa es hacer planes participativos en la fase de diagnóstico y otra cosa es hacer el plan participativo en la fase ya de ejecución. Y por último, la ejecución, normalmente el presupuesto no existe, y eso no es que haya falta de dinero solamente, sino que las políticas y las prioridades no están adecuadas a lo que estamos hablando. Es decir, si no tenemos una cabeza de sector, por ejemplo, del mayor nivel, es imposible que tengamos un presupuesto para ejecutar las cosas. Y por último, la mayoría de los proyectos terminan en proyectos que no son de turismo, en teoría. Son servicios básicos, alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, caminos, etc. Y por tanto salen del entorno, salen de la tuición de turismo y tienen que ir a otras entidades. Por ejemplo, este proyecto del Banco Mundial ha identificado una serie de proyectos para el lago Titicaca, pero la mayoría son construcción de muelles, por ejemplo, en el lago Titicaca, mejoramiento o depuración de aguas en el lago, mejoramiento de algún camino, y todos esos recursos y proyectos se han ido a la FPS, como corresponde, y a turismo no tiene ninguna acción, y al final se pierde, y se pierde la esencia de lo que es el proyecto. Entonces hay un divorcio, y aquí nada más mostrarles algunas cosas. ¿Cómo se soluciona el tema de sostenibilidad ambiental en la mayoría de los sitios turísticos del país? De esta forma. No sé si se alcanza a ver hasta allá arriba, pero este es un baño, en teoría, que por supuesto está estratégicamente ubicado para que los desechos vayan directamente al río, ¿sí? Y listo, y no tenemos ningún problema de contaminación o no tenemos ningún problema de depuración de aguas, ¿sí? Y si revisamos el lago Titicaca, si revisamos los emprendimientos en el Madivi, si revisamos los emprendimientos en Uyuni, la mayoría de las soluciones son de este estilo, ¿sí? Pensar que la naturaleza tiene que hacer el trabajo nuestro o ser responsable de lo que nosotros hemos previsto. Lo mismo el tema de caminos, la deforestación, ¿sí? O el cuartoneo para sacar madera para las construcciones nuestras. Las soluciones básicas para el tema de alimentación, el tema de la basura, los plásticos, los talleres, que decía que está bien en la fase de planificación, de diagnóstico, se hacen talleres, pero ya la fase de conclusión y ejecución ya nos olvidamos de la gente, y el tema de sostenibilidad social, institucional, queda al margen, ¿sí?
Otra vez aquí son basuras en el oriente y estas son basuras en el sur. La constante es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Generamos una serie de elementos nocivos para la naturaleza. Y estas todas son fotos justamente de destinos turísticos, el Madidi, Salar de Uyuni, Guayajaras, en el Manuripi, etcétera, que lo único ¿cuál es la constante de ese tipo de cosas? ¿Sí? Y aquí vemos cómo la sociedad local, la población local, encuentra seguramente una mejora en las condiciones de vida, pero no encuentra una adecuada inserción en los planes. Una más para ya casi terminar, porque en realidad esta es la constante. Y aquí hay un letrero que no es cuestión de política, porque por supuesto ni. Pero dice nunca llevo, si ustedes me dicen, sí a la hidroeléctrica, ¿sí? Entonces hay una contraposición, y lo que les decía, si el tema sectorial turístico es importante, ¿sí?, deberíamos estar en condiciones de disputar de la mejor manera posible los recursos para proyectos con otros sectores. Y en este caso, una hidroeléctrica que tiene muchísimo más peso, si quieren, para generación de energía, seguramente se va a contraponer a lo que nosotros como sector turismo podamos emprender. Bueno, y seguimos con este aeropuerto en el Guayará, en el norte del país. La constante y la forma de tener el tratamiento de basuras, ¿sí? Entonces, hasta aquí yo quería hacer una comparación entre lo que es la teoría, lo que seguramente todos estamos compartiendo de cómo debemos enfocar el desarrollo del turismo, pero lo que es la realidad, ¿sí? Y la realidad nos demuestra que hay una serie de aspectos que no estamos tomando en cuenta. Aquí hay una serie de cuadros que voy a ir pasando de manera mucho más rápida, pero ¿cuál es la intención? La intención es que para que realmente podamos emprender un proceso de planificación y de corrección de esta problemática que hemos mostrado, tenemos que conocer adecuadamente la actividad del turismo, ¿sí? Y otro proyecto que recientemente se ha concluido con financiamiento de la AECIP, la Cooperación Española, no está siendo aplicado porque la capacidad institucional no permite esa aplicación, ¿sí? Y está guardado ahí y está, ojalá que no se pierda, ¿sí? Pero es un proyecto que se llama de observatorios turísticos, que lo que hace es investigar, analizar la información actual de cómo está el turismo en los principales destinos turísticos del país. Hace un momento, conversando con un empresario de aquí del país, decíamos, lo que ocurre es que en Bolivia el país es muy grande, es inmenso, pero la actividad turística se reduce a unas cuantas regiones, ¿sí? Si hablamos de la gente que llega al lago Titicaca, y el lago Titicaca también, no vamos a hablar de toda la extensión, porque donde se pega es Copacabana, Isla del Sol fundamentalmente, y Tiwanaku, ¿sí?, que es su eje, digamos, de influencia. Al año podemos redondear cifras, van 100.000 turistas extranjeros. Uyuni, Reserva Baroa, es el otro eje turístico importante del país. Van 80.000 según los registros de Barrea, ¿sí? 80.000, un poco más, de turistas extranjeros. Y el Madidi, 23.000, 24.000 turistas. Y ahí se concentra todo el turismo, o la mayoría del turismo del país. El resto seguramente tiene, Sucre, Potosí, ¿sí?, entre los dos no llegan ni a 30.000 turistas por año, ¿sí?, y ya ni hablar de los demás destinos. Entonces, ¿dónde se concentra la problemática? En esos ejes. Pero ahí está concentrada también la problemática del turismo para que sea sostenible. Entonces, este es decía un estudio de los datos sobre demanda, oferta, superestructura, población local, de lo que ocurre en el Madrid. Bueno, nada más quiero mencionar unos cuantos datos para llegar a las conclusiones y estar en el tiempo que me han asignado para la exposición. ¿Sí?